Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien allá en casita. Vamos a comenzar con las clases de arte. Recuerda que las clases de arte son grabadas y son una vez a la semana. Ok, recuerda también que las clases de arte tendrán como producto los trabajitos que vayamos haciendo durante los videos y esos trabajos también tendrán su calificación al final del trimestre, por lo cual es importante irlas haciendo con tiempo, ¿de acuerdo? Chicos, dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a identificar los elementos plásticos que se utilizan en las artes visuales para poder crear pues las distintas obras como las pinturas o los dibujos o inclusive cuando coloreamos de manera muy padre que vemos así a veces cuando vamos en la calle, que vemos algunas obras artísticas, pues todos utilizan elementos plásticos para crear sus obras visuales, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy las conoceremos y te recuerdo que en tus obras deben de estar tu nombre, la fecha, el tema y al final del trimestre podemos pasar las fotografías para crear la calificación final de tu clase de arte. Mucho éxito chicos y vamos a empezar. Muy bien, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Recuerda que como material necesitaremos el lápiz, una hoja de papel en blanco y también necesitaremos colores. Recuerda afilarlos muy bien antes de empezar a colorear para que no te fallen a mitad del trabajo. Yo aquí tengo unos listos ya previamente. Y bueno, vamos a empezar primero mencionando los elementos plásticos para las artes visuales, ¿de acuerdo? Como primer punto tenemos las líneas. Recuerda que la línea nos ayuda a orientar la visión del espectador y delinear las formas al marcar su contorno. Inclusive divide los espacios, comunica sensaciones, ideas y emociones también. Y bueno, podemos tener líneas verticales, horizontales, podemos tener líneas diagonales y podemos tener líneas mixtas también, como es el caso de la línea quebrada, o inclusive podemos tener algún tipo de línea pues que ya sea ondulada posiblemente o en zigzag como la que estoy haciendo, y esta de aquí es una línea ondulada, o inclusive podríamos tener líneas curvas también. Esas ya son líneas un poco más elaboradas o líneas mixtas, ¿de acuerdo? Y posterior a las líneas yo tengo la capacidad de hacer formas con las líneas, ¿de acuerdo? Como las formas geométricas que conocemos. Recuerda que las formas son todos los objetos de nuestro entorno. Recuerda que todos los objetos se constituyen de la combinación de diversas formas. Pueden ser figuras geométricas como triángulos, círculos, cuadrados, o inclusive pueden ser formas naturales, como puede ser el caso, no lo sé, a lo mejor posiblemente podríamos hacer una forma como de un corazón, o podríamos hacer una forma un poco más alocada, o podríamos hacer de una luna, o inclusive si nos sentimos más ambiciosos con las formas, pues una forma ya más llamativa. Y bueno, posterior a eso que ya tenemos las formas que hicimos con las diversas líneas, yo voy a pasar a el apartado de las figuras bidimensionales y tridimensionales. Recuerda que yo puedo crear figuras bidimensionales como la que estoy viendo ahora mismo, o inclusive puedo crear figuras tridimensionales, ¿de acuerdo? Del otro lado de la hoja te voy a escribir un poquito acerca de este apartado del volumen. Recuerda que el volumen es con las figuras tridimensional. ¿Qué quiere decir el volumen? Pues que mi figura tiene largo, ancho y alto. Únicamente eso. No nos extenderemos mucho aquí porque posteriormente te lo explicaré más a detalle en otra clase. Únicamente recuerda que dentro de las figuras bidimensionales pues están las figuras geométricas o inclusive figuras un poco más alocadas o elaboradas, pero que las figuras tridimensionales tienen más profundidad, ¿de acuerdo? Como es el caso de los cubos, o puedo hacer inclusive, no sé, algunas otras figuras que ya tengan, como te comentaba, largo, ancho y alto, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir al siguiente apartado dentro de los elementos para las artes visuales. Tenemos también los colores, ¿de acuerdo? Los colores son una parte importante dentro de las artes visuales. ¿Te ha tocado ver alguna vez alguna obra artística sin color? Puede ser también posible, pero en este caso utilizaremos color, ¿de acuerdo? Y pues los colores son los básicos que conocemos, pueden ser azul, rojo, amarillo, los primarios o no sé, inclusive el color que a ti se te ocurra. Recuerda que los colores causan efectos emocionales, transmiten mensajes, sentimientos y también influyen en el estado de ánimo.
en cada cultura y contexto pues puede simbolizar algo distinto, ¿de acuerdo? Y bueno, ya casi terminamos. El siguiente elemento dentro de las artes visuales es la textura, ¿vale? Recuerda que la textura es la capacidad del material o superficie de un objeto y esta puede sentirse suave, rugosa, lisa, áspera o no sé. Inclusive puede tener algún otro tipo de sentir, ¿no? Pues ya dependerá de la textura y nos tocará a nosotros en el arte visual imitar algún tipo de textura como lo estoy haciendo yo ahora. En este caso utilizo líneas y puntos para asimilar dos texturas distintas, ¿vale? Y bueno, como último apartado dentro de las artes visuales tenemos el espacio. El espacio no es nada más que el lugar donde se organizan todos estos elementos visuales y se desarrolla nuestro trabajo artístico, ¿vale? Puede ser un lienzo, un cuadro, una hoja y pues aquí tenemos ya todos los elementos plásticos que constituyen a las artes visuales. Vamos a pasar ahora sí con nuestra obra de arte del día de hoy, donde vamos a englobar todos estos aspectos en un solo trabajo. Y bueno, ve sacando tu material, vas a necesitar, como te comentaba, una hoja blanca, lápiz, colores y hasta una regla también vamos a usar el día de hoy porque vamos a hacer un cuadro muy padre. Yo sé que te va a gustar, o por lo menos espero que te guste. Es muy divertido también. Vas a poner tu mano en tu espacio. Recuerda que el espacio es donde vamos a hacer nuestra obra artística. Y vas a delinear el contorno de la mano. Si en este apartado necesitas ayuda de un adulto, pide ayuda a tu mamá, a tu papá o quien esté contigo para que te salga el delineado muy bello. Recuerda que la obra artística es tuya y tú la haces con tus posibilidades, ¿de acuerdo? Haz tu mayor esfuerzo para que quede lo más bella posible, ya que recuerda que también el arte es propio de cada quien y también depende de nosotros mismos, ¿verdad? Ok, ya tengo mi mano delineada en el contorno y ahora pasaré a utilizar la regla, ya que vamos a hacer como un tipo de cuadro. Vamos a hacer líneas, ¿de acuerdo? Como lo decíamos ahorita en los elementos plásticos, uno de los elementos es la línea y vamos a utilizar la regla para crear líneas. Primero vamos a hacer como un tipo de marco alrededor de la mano, ¿vale? Este marco nos va a ayudar a delimitar el espacio que vamos a utilizar nosotros. Para que posterior a esto, pues ya decidas tú si recortarla o inclusive enmarcar tu mano que hagas, tu obra artística o no sé. Recuerda también siempre que las actividades que hacemos son únicamente ejemplos, por lo que tú puedes darle el toque que tú gustes e inclusive puedes tú mismo hacer tu propia obra artística. Recuerda que esto es solo un ejemplo, ¿vale? Ok, yo utilicé líneas verticales y horizontales para delimitar un espacio en la hoja. Ahora voy a marcar líneas en forma de cruz en medio y a los lados para crear 4 cuadrantes distintos, ¿de acuerdo? Primero una línea vertical en el medio y luego una línea horizontal en la otra mitad, ¿vale? Recuerda, si necesitas ayuda de un adulto en este apartado, puedes pedir ayuda. Una vez que ya tengo mis 4 cuadrantes, los vamos a subdividir todavía más con líneas diagonales, ¿ok? Ahora utilizaremos igual líneas diagonales para crear más formas. ¿Ya viste qué formas estamos haciendo? Ya hicimos cuadrados. Ya estamos haciendo formas con diversas líneas. Tenemos cuadrados. ¿Y qué pasa? Ahora que tengo mi línea diagonal, ya puedo hacer ahora triángulos. ¿Ves que estoy haciendo triángulos en todo el cuadro? Son varios triángulos que yo estoy haciendo al delimitarnos con las líneas, ¿de acuerdo? Aquí estás viendo cómo yo estoy englobando todos los aspectos de las artes visuales. Ya tenemos líneas, ya tenemos formas, ¿vale? La figura pues es bidimensional, no es tridimensional todavía, apenas es bidimensional. Y ahora nos toca utilizar los colores, ¿vale? Ya utilizamos el espacio, ya delimitamos el espacio que vamos a usar. Y ahora nos toca utilizar los colores, ¿ok? Recuerda que los colores nos ayudan a expresar emociones o nos ayudan a expresar pues diversas situaciones, ¿verdad?
ya te tocará a ti utilizar los colores que más te gusten. Yo en este caso los separé entre colores fríos y colores un poco más cálidos, ¿vale? ¿Para qué hice eso? Porque en el fondo, afuera de la mano, utilizaré los colores fríos y los colores cálidos los estaré utilizando dentro de la mano. Ya vas a ver cómo lo vamos haciendo. Ahora, con los colores, yo voy a ir haciendo una textura afuera de la mano, como para hacer un fondo afuera de la mano. Vas a ver cómo va quedando muy bien una vez que empecemos a trabajar, ¿de acuerdo? Si ya tienes tus colores, ya tienes delimitado tu espacio, pues ahora sí es momento de trabajar y ver sacando tus colores para que le vayamos dando color a esta obra artística. Lo primero que voy a hacer es tomar los colores más fríos. Recuerda que hay colores fríos y colores cálidos. Voy a tomar el color negro y voy a hacer líneas afuera de mi mano, ¿de acuerdo? Así como lo estoy haciendo yo, obsérvalo. Y voy a hacer líneas delgadas, muy tenues, muy débiles. Y voy a ir avanzando para hacer líneas más gruesas y más gruesas, para que vaya agarrando un tono más fuerte a medida que voy avanzando, ¿de acuerdo? Y bueno, ya que voy avanzando un poquito más, vas a ir viendo cómo comienza a tener un tono un poco más oscuro a medida que avanzo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? No estoy coloreando, únicamente estoy haciendo un tipo de textura, ¿vale? Un tipo de textura afuera de la mano. ¿Te vas dando cuenta cómo con líneas también puedo hacer una textura diferente? Recuerda que como estamos utilizando colores, yo no puedo hacer una textura más corrugosa o una textura táctil. Sin embargo, podemos crear diversas texturas visuales, ¿vale? Ok, y ya que tengas todas tus líneas horizontales, pues pasaremos al siguiente color para que veas qué otra textura, qué otro tipo de textura podemos crear con colores. Es bien importante que sepas que podemos crear diversas texturas, no solo con pinceles, no solo con pintura, sino también con colores, ¿ok? En este caso estoy utilizando los tonos fríos para crear las texturas afuera de la mano, en los cuadrantes que ya hice. Y bueno, tú tómate el tiempo que necesites para que llegues a ese momento donde te gusta lo que ves y te gusta lo que has creado. Recuerda que el arte es para ti y se trata de algo que te guste a ti. Es una obra que tú estás creando. Disfrútala. E inclusive posterior a esto, la podrías hasta regalar a una persona que te agrada posiblemente. De esto se trata el arte, de compartir y que disfrutes lo que estás haciendo. Ahora estoy tomando el color azul y con el color azul voy a crear otro tipo de textura, ¿de acuerdo? Ya no puedo crear con líneas horizontales, puesto que se vería muy repetitivo, entonces voy a utilizarlo para crear otro tipo de textura distinto, ¿vale? Y bueno, no sé si alcanzas a notar, pero estoy haciendo como unas líneas en zigzag. Ahora estoy utilizando líneas en zigzag para hacer otro tipo de textura. Son varias líneas en zigzag puestas de manera aleatoria para así también poder hacer otro tipo de textura. No nada más con líneas horizontales ni nada más con líneas verticales, sino también existen líneas mixtas para crear estas líneas en zigzag, ¿vale? Y bueno, aquí vamos viendo cómo estamos incluyendo todos los elementos de las artes plásticas para crear una obra artística muy bella y muy sencilla de hacer. Recuerda que si necesitas ayuda en algún apartado, puedes pedir ayuda a la persona que esté contigo. Se vale en algunos momentos pedir ayuda si lo necesitas. Y bueno, recuerda también tomarte todo el tiempo del mundo que necesites para que llegues a ese punto, como te comentaba, de que te gusta lo que ves y estás satisfecho y te gusta lo que estás creando. El arte es tuyo y es para ti. Recuerda que te debe de gustar lo que estás haciendo. Disfrútalo.
Al igual que como le hice con el color negro, aquí en las líneas en zigzag estoy yéndome de las líneas más gruesas, las líneas más fuertes, a las líneas más débiles, ¿vale? Vamos a tratar de crear como una especie de luz en el puro centro del cuadro, donde se juntan todas las líneas. Vamos a crear una especie de luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues únicamente vamos a poner los tonos más claros al centro de la mano, ¿vale? En este caso, como no estamos llegando al centro de la mano, nos imaginaremos que a medida de que avancemos vamos a ir haciendo tonos más claros. ¿Cómo lo vas a hacer? Únicamente es bien importante que tu mano la hagas más suave, que haga trazos más suaves. Ahora voy a pasar al color verde oscuro y con este color voy a crear otra textura, ¿vale? Ahora voy a crear líneas curvas. No sé si alcances a ver, igual voy de las líneas más débiles a las más gruesas, las más fuertes para crear este efecto de luz. Y si te das cuenta, voy haciendo una línea curva en el cuadrante en el que estoy para crear otro tipo de textura más, ¿vale? Recuerda, tómate todo tu tiempo. Si necesitas pausar el video, hazlo. Si necesitas apoyo de un adulto, pide ayuda. Recuerda que es válido y sobre todo recuerda que es para disfrutarlo. Si necesitas tomar un descanso, también es válido. El hacer cuadros, el hacer obras artísticas también requiere bastante tiempo. Hay artistas que ni siquiera terminan un cuadro en un día, ni dos, ni tres, sino en semanas e inclusive meses, ¿de acuerdo? Tú tómate tu tiempo. Si necesitas tomar un descanso de media hora, un poquito más de tiempo, puedes hacerlo también, ¿vale? Tómate todo tu tiempo. Es tu espacio y es tu obra artística. Hasta que llegues a ese momento en el que te gusta lo que ves y te gusta el arte que estás creando, ¿vale? Y bueno, aquí ya tenemos tres diferentes tipos de textura. Ya tenemos el negro, el azul, el verde y con sus diferentes tipos de textura. Ahora me voy al siguiente cuadrante y voy a crear otro tipo de textura. ¿Qué otro tipo de textura se te ocurre a ti? Recuerda que esto es solo un ejemplo y tú puedes crear inclusive otros tipos de textura. Inclusive, si quieres inspirarte un poco más, puedes buscar en internet tipos de textura en el arte visual para darte ideas e inclusive crear otros tipos de textura mucho más bellos que los que yo te estoy presentando. Si te animas, te invito a que investigues un poco más para que indagues en los diferentes tipos de textura que hay y que hasta puedas crear tu propio tipo de textura. Y bueno, esta vez utilizaré líneas curvas otra vez, pero ahora pequeñas, porque voy a formar círculos, ¿vale? Van a ser como lunares. Entonces voy a ir poniendo los círculos, únicamente que mis lunares no se van a colorear, van a ser lunares sin colorear. Entonces solo sería el contorno. Y si te das cuenta, voy igual desde lo más débil hasta lo más fuerte para ir creando esta textura y que tenga ese efecto de luz al centro del cuadro. Y pongo líneas curvas en el marco del cuadrante y pongo círculos en la demás parte del cuadrante. Y mira, así es como nos va a quedar más o menos. Son círculos aleatorios de diferentes tamaños, de diferentes formas que crean diferente textura, ¿vale? Esta es una textura nueva. Y bueno, ya va agarrando forma nuestro cuadro. Y bueno, voy a dar unos detalles más en este apartado de aquí. Recuerda que es hasta que nos guste nuestro cuadro, ¿verdad? Y bueno, es momento de pasar al siguiente cuadrante. Entonces voy a administrar bien mis colores para que tratar de que no se repitan y hacer diferentes texturas más. Y bueno, ¿qué otra opción se te ocurre para crear
una textura. Y bueno, seguimos adelante, ¿vale? Recuerda ir haciéndolo todo con calma, disfruta lo que haces, que te guste lo que estás haciendo, que te guste tu arte. Y bueno, recuerda ir haciendo las diferentes texturas con las líneas que mejor te convengan o las que se te ocurran. Yo estoy utilizando este tipo de textura pues porque es el que se me ocurre y el más sencillo para explicarte los elementos dentro de las artes visuales. Tú puedes utilizar las líneas y los elementos que más te convengan. Si te das cuenta, una vez más voy desde los trazos más débiles a los trazos más gruesos, más fuertes, para crear este efecto de luz al centro de la mano como te comentaba. Tómate tu tiempo y recuerda que es tu obra artística y tú decides cómo te va quedando y tú decides hasta dónde te gusta más. Si necesitas ayuda, puedes pedir ayuda de un adulto en algún caso determinado. Y bueno, dentro del siguiente cuadrante voy a tomar otro color distinto para hacer otra textura nueva. ¿Qué otro tipo de texturas se te ocurren a ti? A ver, esta vez utilizaré otro tipo de líneas. Probablemente líneas onduladas o líneas curvas. ¿Qué tipo de líneas crees que son? Estoy haciendo un efecto que va con las líneas curvas por abajo de la mano. Recuerda que queremos crear un efecto de fondo. Entonces estas líneas tienen que pasar por abajo de mi mano. No las puedo poner arriba de la mano porque perdería el efecto de fondo también. Una vez más, estoy yendo desde los trazos más débiles, más suaves, a los trazos más gruesos para crear el efecto de luz. Recuerda hacer este efecto para que quede más bello o inclusive si le quieres dar otro efecto, puede quedar mucho mejor. Recuerda que es tu obra artística y tú lo haces conforme a tus posibilidades y tu imaginación. Y bueno, ya casi terminamos este cuadrante. Recuerda retocarlo las veces que lo necesites. Recuerda repasarlo las veces que tú consideres prudentes para que sea un cuadro que te guste mucho. Es tu obra artística, recuerda y disfrútalo. Y bueno, una vez que ya esté listo ese cuadrante, que ya te haya gustado y quieras pasar al siguiente, vamos a pasar al penúltimo. Ya casi terminamos el apartado de las texturas y el apartado del fondo. Esta vez voy a escoger un color diferente para que se vea más variedad, para que visualmente sea más atractivo. Y voy a utilizar otro tipo de textura también. ¿Qué tipo de textura crees que estoy utilizando ahora? Se ve como que estoy dibujando algo circular. ¿Qué crees que sea? Bueno, ya parece que va tomando forma y ahora sí ya estamos viendo qué es. Esta vez estoy utilizando líneas curvas pero desde el centro del cuadrante. Si te das cuenta, ya lo había utilizado en un cuadrante anterior, pero era desde el marco del cuadrante. Ahora lo hago desde el centro para que cree otro efecto distinto. Si te das cuenta, lo hice paralelo al otro para que también cree un efecto más atractivo visualmente. Pareciese que es lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Igualmente aquí hago unos trazos más fuertes, unos más débiles para crear el efecto de luz nuevamente y que no se vaya perdiendo ese efecto tan bonito.
Y recuerda delinear o repasar los trazos las veces que lo necesites, las veces que quieras, para que llegues a amar tu obra artística. Y bueno, ya casi estamos por terminar con el apartado de las texturas. Únicamente nos hace falta el último recuadro, el último triángulo, el último cuadrante. Y recuerda que tú decides qué tipo de textura darle. ¿Qué otro tipo de textura se te ocurre? Podemos utilizar la que se nos venga en mente para nuestra obra artística. Y bueno, yo voy a cambiar de color y voy a hacer una textura distinta para que también sea atractivo desde el primer cuadrante hasta el último. Esta vez utilizaré líneas nuevamente, pero ahora voy a hacer líneas diagonales, ¿vale? Ya hicimos líneas horizontales, ya hicimos líneas en zigzag, ya hicimos líneas quebradas y ahora nos toca hacer líneas diagonales. Recuerda nuevamente desde las más delgadas, las más débiles, hasta las más gruesas y más fuertes. Y si te das cuenta son muy similares a las líneas que tengo aquí a un lado en el primer cuadrante que hicimos, sin embargo son diagonales. Puedes crear diversas texturas o texturas muy similares para que también sean atractivas desde diversas perspectivas, ¿vale? Y pues una vez terminando esta parte de las texturas pasaríamos a colorear el interior de la mano. Recuerda tomarte tu tiempo y que te guste tu obra artística. Disfruta el trabajo que estás haciendo. Recuerda al principio que te comenté que estaba utilizando colores fríos para el exterior, para las texturas, y en el interior ahora nos tocará hacer o utilizar colores más cálidos. En este caso, si tú lo quieres hacer de otra manera, también es válido. Recuerda que es tu obra artística y tú decides cómo hacerlo. Yo utilizaré colores cálidos, voy a empezar con el color amarillo en el primer apartado de la mano. Todo lo que tenga que ver con ese cuadrante en la mano lo voy a poner de color amarillo. Para no perder el efecto de la luz, igualmente dentro de la mano yo voy a necesitar hacer trazos más claros y conforme vaya avanzando voy a ir haciendo trazos más gruesos, más fuertes, para crear la luz al centro de la mano y ahora sí crear este efecto muy bonito. Y bueno, recuerda ir poniendo los colores. Tú puedes decidir qué colores quieres. Únicamente recuerda colorear desde lo más fuerte hasta lo más débil para ir creando este efecto de iluminación. Es muy sencillo e inclusive puede servirte para relajarte. Puede servirte para practicar el movimiento del brazo, el movimiento de la mano, para crear fuerza en la mano. Y con este ejercicio tú vas a ir creando una obra artística muy bella. Recuerda que tienes todo el tiempo del mundo y es tu obra artística, te debe de gustar. Te lo repito mucho porque es bien importante que lo interiorices y lo sepas. Tu obra artística es tuya, de tu autoría, y por lo tanto te tiene que gustar a ti, ¿vale? Y bueno, seguimos adelante. Recuerda también todos esos detalles acerca de la iluminación, el color, etcétera, etcétera. Tú vas a decidir cómo lo vas haciendo. Y recuerda que es una obra que te tiene que gustar. Es para ti. Únicamente vamos a ir coloreando cuadrante por cuadrante.
el pedacito de la mano por el pedacito de la mano, hasta terminar nuestra obra. Ya terminando de colorear el interior de la mano, estaríamos terminando nuestra obra y únicamente nos faltaría poner los últimos detalles, que esos ya serían de tu autoría y los puedes desarrollar de la manera que tú más desees. Como siguiente color voy a estar utilizando el color el color naranja para desarrollar el siguiente color, y voy a ir igualmente desde los trazos más débiles a el coloreado más fuerte, más intenso, para crear nuevamente ese efecto de luz. Es bien importante que no lo perdamos. O si tú no lo quieres hacer o quieres hacer algo distinto, estás en toda la posibilidad de hacerlo. Este es solo un ejemplo y tú decides cómo abordarlo. Perfecto, ya casi terminamos, únicamente nos falta darle color al interior de la mano. ¿Sale? Y pues bueno, ya dándole color al interior de la mano estaríamos terminando. Ya estamos casi terminando. Recuerda el coloreado, que te guste, ir de lo más débil a lo más fuerte. Cuando coloreemos, no combines los trazos, no hagas trazos verticales con horizontales, porque también a lo mejor se pierde el efecto del color, ¿no? Ya no crea a lo mejor un pigmento si hacemos eso, sino que se va a equivocar con otro concepto, ¿no? Entonces es bien importante que todos los trazos, todo el coloreado que hagamos, lo hagamos en la misma dirección para que no se pierda este bonito efecto del coloreado. Ya casi terminamos. Únicamente va a hacer falta colorear los demás cuadrantes dentro de la mano para terminar, y así es como va a ir quedando nuestro cuadro. Perfecto. Y bueno, por último, así es como va a quedar nuestro cuadro. Si lo estás viendo, tiene todas las texturas por afuera, tiene los colores por adentro de la mano y crea un efecto de luz en medio porque están con tonos más débiles conforme se avanza al medio. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, el marco quedó por afuera y lo podemos recortar posteriormente o lo puedes dejar ahí para enmarcarlo. Tú decides qué hacer con el otro aspecto del marco. Esto nos sirve para relajar, inclusive nos sirve para tomar fuerza en la mano, ¿de acuerdo? Entonces es muy buena actividad que puedes estar haciendo. No olvides poner tu nombre, fecha y el nombre de tu obra. ¿Te gustó la actividad? Qué interesante cómo con elementos tan simples que tenemos a la mano y que muchas veces podemos visualizar y utilizar, podemos crear obras tan bellas y tan llamativas, ¿verdad? Una vez dicho esto, te invito a que hagas tu obra de arte y que concluyendo el trimestre me puedas pasar la evidencia de tus obras artísticas para que yo también las pueda apreciar e inclusive que puedan contemplarse para tu calificación final en la materia de artes. Muchas gracias, chicos, y nos vamos a ver la próxima semana. Bye.